Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es materia y sus propiedades. Definamos entonces, podemos decir que la materia es todo aquello que constituye el universo, se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos. Además, su existencia es independiente al hombre y de sus sentidos. Clasifiquemos. Según Albert Einstein, definía la materia en dos tipos, la materia condensada y dispersada. La materia condensada, aquella caracterizada por tener una masa y un volumen, por ejemplo el agua, el aire, la tiza, la sal, el azúcar y cuerpos celestes. Y también tenía la materia dispersada, que era aquella que correspondía a la energía, por ejemplo, a la luz solar, a las ondas de radio, a las ondas de televisión y a los rayos X. En conclusión, Albert Einstein decía que la materia no solo era aquella que tenía masa y volumen, definitivamente que no, la energía también era una forma de materia, y es materia dispersada como lo sostenía Albert Einstein. Bueno muchachos, otra forma de clasificar la materia es a través de la sustancia pura y las mezclas. Dentro de las sustancias puras tenemos a los simples o elementos y a los compuestos. En los simples están formados por átomos iguales. Por ejemplo, el grafito, el ozono o cualquier átomo, ¿no? En los compuestos está formado por átomos diferentes. Ejemplo está el dióxido de carbono, el agua, el nitrato de oxígeno, en fin. Ahora las mezclas. En las mezclas tenemos a las mezclas homogéneas que se dan en una solución y a las mezclas heterogéneas. Las homogéneas se caracterizan por tener una sola fase y las heterogéneas dos o más fases. Veamos con más detenimiento. En la sustancia pura se clasifican en simple o elemento y en compuesto. Veamos el simple. El simple está constituido por una sola clase de átomos. Puede ser los metales, en no metales, puede ser el cobre, el oro, el oxígeno, el nitrógeno, yodo, en fin. Dentro de estas simples o elementales se encuentran lo que se conoce como las sustancias alotrópicas. ¿Y qué son las sustancias alotrópicas? Son aquellas formadas por un mismo átomo y poseen estructuras químicas diferentes. Aunque solo se den en algunos casos, tenemos al oxígeno, por ejemplo el oxígeno como elemento, al oxígeno gaseoso que vendría a representarse por O2 y al ozono que vendría a representarse por O3. Otro ejemplo tenemos al fósforo rojo, que su símbolo vendría a representarse el P6, y el fósforo blanco, que su símbolo vendría a representarse el P4. Así como las variaciones del azufre, como el azufre rómbico, el azufre monoclínico. Tenemos también los naturales como el carbono, el grafito, el diamante, y los artificiales como los fullerenos, los nanotubos y la nanoespuma. Gráficamente los elementos son fáciles de distinguir. ¿Por qué? Porque se encuentran estando solos. La otra clasificación de la sustancia pura son los compuestos, que se encuentran formadas por dos o más elementos diferentes. Un compuesto como el agua, el amoníaco, el dióxido de carbono, el óxido ferroso, entre otros. Estas se caracterizan por estar unidas a otros elementos o a otros átomos. Por eso es que gráficamente se muestra varios átomos agrupados formando una molécula. En la clasificación de la materia teníamos dos, las sustancias puras y las mezclas. Veamos ahora las mezclas. Tenemos a la mezcla homogénea, la cual se presenta en una sola fase o un solo color, es decir, que no se distingue una molécula de la otra. Ejemplos tenemos el agua de mar, el agua dura, el agua potable, el ácido muriático, entre otros. Por ejemplo, el agua de mar, que es la combinación de agua y sal, que al mezclarse no se distingue el agua y la sal independientemente de cada una de ellas. El agua potable, el agua y el cloro. Cuando nosotros abrimos el grifo de nuestras casas, no distinguimos al agua y del cloro. ¿Por qué? Porque estas dos están juntas. Igual tenemos al vinagre, que es la combinación del agua y el ácido acético. No podemos distinguir cada una de estas. Al no poder distinguir, al tener un solo color y si presentarse en una sola fase, se le reconoce como mezcla homogénea. Ahora hablemos de las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas se presentan en dos o más fases y estas sí se distinguen. Está por ejemplo la leche pura. ¿Por qué leche pura? Porque cuando nosotros extraemos la leche de la vaca, cuando dejamos reposar un momento, esta se forma una nata, por lo cual evidenciamos que la leche se divide en dos partes, en la nata y en la leche en sí. La agua turbia de igual manera. ¿Por qué agua turbia? Porque siempre encontramos como gajos dentro de esa agua contaminada o sucia, al igual que el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo podemos distinguir varias variedades, quiere decir que hay varias moléculas no se muestran unidas en una sola fase. Por lo tanto se puede distinguir cada una de las moléculas que la conforman.
Y el ejemplo más básico vendría a ser una ensalada de frutas, ¿no? Un mango, plátano, papaya. Puedo yo distinguir, a pesar de que es una ensalada de fruta, una mezcla de frutas, yo puedo distinguir cada fruta que contiene esta ensalada. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Propiedades de la materia. Tenemos a dos, propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son las que no cambian su composición al ser medidos o observados. Estas son la densidad, la cual relaciona la masa y el volumen, la temperatura, que vendría a ser el grado de agitación de las moléculas, el color, que es una percepción visual, el olor, el cual produce una impresión en el olfato, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, el peso, que vendría a ser la relación de la masa con la gravedad, y el punto de ebullición, el cual un cuerpo cambia a estado gaseoso, o sea, en vapor. También tenemos a las propiedades químicas, que son las que sí cambian su composición al ser medidos o observados. Por ejemplo, tenemos la acidez, la combustión, la inflamabilidad, la reactividad, la putrefacción y la fermentación. Ahora veamos las propiedades de la materia en función de la masa. Estas se dividen en dos, las conocidas propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son las propiedades físicas y las propiedades extensivas son las físicas y químicas. Dentro de las propiedades extensivas tenemos a la longitud, la cual nos permite medir la materia, la masa, que representa la cantidad de materia que tiene un objeto, el peso, que es la relación entre la masa y el volumen, la fuerza, el área, la inercia, la cual es la tendencia de un cuerpo a estar en reposo o en movimiento constante, la divisibilidad, la cual nos permite dividir la materia en partes más pequeñas, la impenetrabilidad, que no se puede ocupar dos cuerpos en el mismo espacio, la porosidad, que es la separación molar que tiene dentro de cada materia. Y dentro de las propiedades intensivas tenemos a la temperatura, que es el grado de agitación de las moléculas, el punto de ebullición, que es la temperatura en la cual un cuerpo cambia a estado gaseoso, el punto de fusión, que es la temperatura en la cual un cuerpo sólido cambia a estado líquido, el color, que es una percepción visual, el olor, que se imprime en el olfato, el sabor, que se detecta a través del gusto por sensaciones químicas generalmente producida por los alimentos, la viscosidad, que es la resistencia que tiene un cuerpo a fluir, la dureza, que es la resistencia al ser rayado, y la densidad, que vendría a ser la relación entre la masa y el volumen. Ahora veamos los estados de agregación de la materia. Tenemos al estado sólido, que presenta forma y volumen definido, ya que la fuerza de atracción es mayor a la de repulsión. También tenemos el estado líquido, que presenta volumen definido y forma variable, según el recipiente que lo contiene. Existe entonces equilibrio entre la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Ahora tenemos también al estado gaseoso, el cual carece de forma y volumen definido, ya que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Tenemos al estado plasmático, es un estado energético y es el más abundante del universo. En él se encuentran las estrellas, el sol, que presentan estado plasmático. Por último tenemos también los estados condensados de Bose-Einstein y el fermiónico. El Bose-Einstein es frío y denso, que sus átomos que se pueden quedar inmóviles a bajas temperaturas. Y el estado condensado fermiónico, que la materia adquiere superfluidez a bajas temperaturas. A diferencia de los condensados de Bose-Einstein, los fermiones condensados se forman utilizando fermiones en lugar de bosones. Pasemos a los cambios de estado de agregación, en el cual tenemos los tres estados básicos, el sólido, el líquido y el gaseoso. Tenemos a la solidificación, que es el cambio de estado de líquido a sólido. Tenemos a la fusión, que es el cambio de estado de sólido a líquido. Tenemos a la licuación, que es el cambio de estado de gaseoso a líquido, y a la vaporización, que es el cambio de estado de líquido a gaseoso. Así tenemos las más radicales, que son la del estado sólido a estado gaseoso, que se vendría a llamar sublimación directa o sublimación propiamente dicha. También tenemos el cambio de estado gaseoso a estado sólido, que vendría a ser la sublimación indirecta o también llamada compensación. Pasemos a las transformaciones de la materia. Ahí se encuentran los fenómenos o los cambios. Están los fenómenos físicos, químicos y nucleares. Bueno, empecemos por los físicos. Estas no van a formar ninguna sustancia nueva, por lo tanto no ocurren cambios en la estructura interna y se dan en baja energía. Por ejemplo, tenemos al cambio de estado, a la rotura de un cuerpo, a las mechas, a las separaciones. De ejemplo tendríamos cuando un clavo de acero se dobla, sigue siendo de acero, solo se ha cambiado su forma. Además podemos recuperar su forma inicial. Entonces el doblar un clavo vendría a ser un fenómeno físico.
Ahora hablando de los fenómenos químicos, estos sí van a presentar sustancias nuevas, por lo tanto van a existir cambios de la estructura interna, por lo cual se van a formar sustancias nuevas, lo cual conlleva que necesiten una alta energía para este proceso. De ejemplo tendríamos quemar un papel, encender un fósforo, la fotosíntesis o la misma oxidación. Analicemos. Cuando quemamos un papel, este desprende humo y se queda ceniza. Este proceso se da por combustión y es un proceso irreversible. Además, si juntamos el humo con la ceniza, es imposible obtener nuevamente papel, entonces la combustión del papel es un fenómeno químico. Por último tenemos a los fenómenos nucleares. Estas sí van a formar nuevas sustancias por fisión nuclear o por fusión nuclear. Por lo tanto, debe haber desintegración o formación de nuevos elementos. Como se habla de un nivel nuclear, este va a utilizar mucha energía, demasiada energía. Ahí tenemos la fisión del átomo de radio, la bomba atómica o la bomba de hidrógeno. Bueno muchachos, pasemos a los problemas de clase de la página 102. Problema número 1. Nos dicen, ¿cuál de las siguientes alternativas no es un cuerpo? Veamos, para que no sea un cuerpo, no debería ser una materia. Entonces busquemos cuál no es una materia. La sí es una materia, pues sí es materia y tiene masa. El lápiz también es una materia que tiene masa. El azúcar de igual manera. Y la botella otra vez tiene masa, es materia. Un kilogramo de sal no, porque habla de una unidad. Una unidad es un número, 1 kilo de sal. No dice sal, sino dice 1 kilo. Entonces vendría a representarme una unidad de masa. Por lo tanto, esa no es materia. Por lo tanto, no es cuerpo. Problema número 2. Nos indican relacionar correctamente. Para nosotros es fácil relacionar ya que sabemos las definiciones. Por lo tanto, donde dice compuesto, que es la flecha roja, vendría a representarse la alternativa B. ¿Por qué? Porque vemos dos elementos juntos, lo cual indica que es una molécula, por lo tanto es un compuesto. La segunda nos dice elemento. El elemento vendría a representarse por la flecha celeste, ya que justamente está sola y justamente esta es la definición de elemento o átomo. La siguiente, que vendría a ser mezcla homogénea, representada por la flecha verde, es una mezcla homogénea porque yo no puedo distinguir las fases, quiere decir que es una mezcla de una sola fase, por lo tanto es una mezcla homogénea. Y por último tenemos a la mezcla heterogénea, la cual indica de 2 a más fases y claramente ahí se ven moléculas, se ven átomos, por lo tanto es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque yo puedo distinguir cada una de las cosas que integran esta mezcla. Por lo tanto nuestra alternativa, nuestra clave vendría a ser la letra A, que vendría a ser 2A, 1B, 3C y 4D. Siguiente problema. Problema número 3. Nos dice, las siguientes sustancias químicas, aire, agua, titanio y acero, se clasifican respectivamente como. Para empezar, el aire vendría a ser una mezcla homogénea ya que yo no puedo distinguir sus fases, es de un solo color y por lo tanto es una mezcla homogénea. El agua, al ser un compuesto químico, vendría a ser H2O, por lo tanto vendría a ser una sustancia pura compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque está incluidos los elementos, 2 elementos de hidrógeno y un elemento de oxígeno. Al no estar acompañado de cloro o alguna otra sustancia, no vendría a representar una mezcla, por lo tanto es una sustancia pura compuesta. El siguiente es el titanio. El titanio es una sustancia pura simple o elemento, ya que representa un átomo de la tabla periódica reconocido. Y el acero, que vendría a ser una aleación de hierro y carbono. Como no se puede identificar ni el hierro ni el carbono, vendría a ser una mezcla homogénea. Siguiente problema. Nos indican proceso por el cual una sustancia sólida se transforma directamente en gas por efecto del calor. Al ser un cambio brusco de sólido a gas, esta se representa por la sublimación directa o la sublimación propiamente dicha. Siguiente problema. Por último tenemos el problema número 5, que nos dice, indica la alternativa que representa en forma correcta el par propiedad extensiva y propiedad intensiva. Veamos, en la alternativa A nos indica color, que es una propiedad intensiva, y el volumen, que es una propiedad extensiva, por lo tanto no cumple la relación. Siguiente alternativa, la alternativa B nos dice presión. La presión es una propiedad intensiva y la temperatura también es intensiva, tampoco cumple la relación. Clave C, nos dice densidad, que es intensiva, y maleabilidad, que es extensiva, tampoco cumple la relación. La alternativa D
nos dice longitud, que es una propiedad extensiva, y la acidez, que es una propiedad intensiva. Esta sí cumple, por lo tanto esta vendría a ser nuestra respuesta. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.